Se ha dicho que Marción escindió al Dios creador, quien hablaba en las antiguas escrituras del Dios revelado en Jesucristo. A partir de ese tipo de lenguaje, uno podría inferir que todos los cristianos de la época de Marción identificaban automáticamente al Dios verdadero y supremo con el creador de este mundo material inferior. Posteriormente, algunos teólogos rebeldes, como Marción, vinieron a separar a estos seres sobrehumanos. Pero esa interpretación no es correcta. En este video vamos a hablar sobre lo que podemos saber acerca de los vínculos entre Marción y la paideia helénica y la filosofía, y luego sobre las principales teorías demiúrgicas de la época de Marción. Voy a comparar a Marción con Justino de Neápolis y con Numenio de Apamea, y ubicaré el pensamiento demiúrgico de Marción en el contexto de las corrientes más amplias del platonismo tardío de la antigüedad. Por último, hablaré un poco sobre el papel creador de Cristo, tanto en la creación inferior del mundo material como de la superior. Soy el Dr. David Litua, y si son nuevos a este canal. Aquí hablamos sobre el cristianismo primitivo en su contexto grecorromano. Hablamos sobre herejías, y de esos cristianos que otros cristianos decían que no eran cristianos. Si les interesan estos temas, por favor denle like y comenten. Los invito a visitar mi sitio web, donde ofrezco resúmenes académicos de nuevos libros y artículos del campo. Pueden registrarse gratis. También consideren unirse a mi plataforma de cursos en Frightcart. Suscríbanse a la Academia Gnosis, que les dará acceso a 10 de mis cursos en línea, o también pueden comprarlos individualmente. También lo encuentran en mi sitio web. Consúltelo para más información. En mi libro, Marción, Evangelio de un Dios enteramente bueno, hablo sobre lo que podemos saber con certeza acerca de la vida de Marción. Todo lo que sabemos sobre la educación de Marción se basa en inferencias. Marción era propietario de barcos, no era filósofo ni siquiera orador. Parece que sabía leer y escribir, y probablemente, al menos había recibido una educación gramatical básica. Tal vez, podía reconocer errores de copista en un texto. Pero no hay evidencia de que haya recibido formación en técnicas de crítica textual o en composición escrita. Probablemente Marción carecía de formación filosófica formal, pero hay indicios de su aprendizaje filosófico. El autor de la refutación de todas las herejías dice que Marción se inspiró en Empédocles. Ireneo lo vincula con el pensamiento epicúreo. Tertuliano sugiere influencia estoica. Posteriormente, a Marción le atribuye argumentos epicúreos y escépticos. Clemente dice que Marción tomó ideas de Pitágoras, pero que las fuentes de su pensamiento eran platónicas. Es obvio que al proponer estas asociaciones, los heresiólogos buscaban deslegitimar el pensamiento de Marción, asociándolo con supuestos predecesores paganos. Parece que Marción mismo nunca se adhirió a una filosofía concreta, ni utilizó términos filosóficos. Estoy seguro de que era inteligente y leía los textos con atención. Y probablemente fue influenciado por corrientes filosóficas populares. Pero no hay evidencia sólida de que tuviera una educación filosófica formal, y puede que fuera escéptico con respecto a los filósofos. A fin de cuentas, su propia Biblia advertía que nadie debía dejarse engañar por discursos persuasivos de la filosofía, por así decirlo, llenos de vano engaño. También quisiera agregar que Marción tuvo un maestro en Roma, un hombre llamado Querdo. Nuestras principales fuentes sobre Querdo son Ireneo, el refutador, Pseudo Tertuliano y Epifanio. Justino Mártir, Clemente y Orígenes de Alejandría ni siquiera lo mencionan, aunque los dos últimos probablemente sabían de Querdo por Ireneo. Tertuliano, a pesar de su enorme ataque contra Marción, solo menciona a Querdo de manera ocasional. La fuente más antigua y confiable que tenemos es Ireneo. El refutador depende de Ireneo, pero inventa detalles sobre los antecedentes filosóficos y las enseñanzas de Querdo.
Pseudo Tertuliano y Epifanio dependen de una tradición que atribuye la supuesta enseñanza de Marción a Querdo. Según Ireneo, Querdo estuvo activo en Roma a fines de los años 130. Ignoramos su lugar de origen. Es Epifanio quien afirma que era de Siria. Epifanio sostiene que Querdo estaba asociado a un teólogo sirio llamado Saturnino. Pero tal vez Epifanio solo dedujo la patria de Querdo porque lo relacionaba con Saturnino y con Simón de Samaria. Ireneo informa que, según Querdo, el Dios proclamado por la ley y los profetas no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque éste es conocido, y el otro es desconocido. Uno es justo, pero el otro es bueno. Este comentario podría remontarse a una frase de Jesús, en la que nadie conoce al Padre, excepto el Hijo. Si nadie conocía al Padre, excepto Jesús, entonces el Padre es revelado en las enseñanzas de Jesús. Esta es una idea joánica. Nadie ha visto jamás a Dios, pero solo Jesús lo ha revelado. Todos los que vinieron antes de Jesús son ladrones y salteadores. Nadie vio al Padre hasta que vieron a Jesús. En cambio, el Dios de la Biblia hebrea parece haber sido visible para varios de sus profetas. Isaías vio la orla de su manto y Moisés contempló su espalda. En cuanto a la distinción entre un Dios justo de la ley y un buen Padre de Jesús, esto pudo ser una deducción propia de Querdo. Ojalá supiéramos cómo lo concluyó. Tal vez fue su propia interpretación de la Biblia hebrea, donde el Señor de Judea es retratado como justo y celoso, protegiendo su propio honor, cobrando los pecados de los padres incluso a los nietos y bisnietos. En la tradición posterior, la enseñanza de Querdo se ajusta para que el Señor de Judea se vuelva malvado, aunque tal vez esto sea una proyección de la teología de Marción sobre Querdo. El refutador dice que Querdo fue influenciado por la filosofía de Empédocles y que enseñaba un tercer principio, la materia. Pero estos datos surgen del intento de retratar a los llamados herejes como filósofos que crean escuelas en lugar de organizaciones eclesiásticas. Todo lo que se sabe con certeza sobre el pensamiento de Querdo proviene de Ireneo. Su planteamiento básico es muy simple, que el antes desconocido Dios bueno de Jesús es distinto del bien conocido y justo Señor de Judea. Para fines de la década del 130, Marción ya era un hombre maduro y probablemente no buscaba un maestro. No es improbable que Marción se asociara con Querdo en Roma y aprendiera de él. Sin embargo, no queda claro que aprendió exactamente. Tampoco hay evidencia de si fue una teología gnóstica plena o si Marción pasó del monismo al dualismo. Es muy posible que, de manera independiente, Marción y Querdo se volvieran escépticos del Señor de Judea, tal como se le retrataba en las escrituras judías. Recuerden que Marción formaba parte de un fenómeno más amplio. Si es que fue influenciado por Querdo, al final, Marción siguió su propio camino. Él estaba de acuerdo con que siempre existió una distinción entre el Dios de Jesús y el Señor de Judea. Sin embargo, llegó a la conclusión de que la justicia del Señor de Judea solo era una fachada para su malicia. En cuanto a la demiurgia, una persona del siglo II tenía, por lo menos, dos grandes opciones teológicas. O bien, uno podía identificar al Padre o al Dios Supremo con el Creador de este mundo, o podía entenderlos como dos entidades separadas. Entre los platonistas medios, la última postura, llamada demiurgia diferida, era bastante popular. La vemos en Humenio y Alcino. La demiurgia diferida tenía al menos dos variantes. O bien se podía ver al creador inferior como alguien que trabaja por separado del Padre para crear este mundo, o entenderlo como el instrumento del Padre, la expresión de la mente del Padre. Entre los cristianos, esta última puede llamarse teología de Logos. Esta teología ve al Padre como un ser poderoso e inmaterial. Desde la eternidad, el Logos surge de la mente del Padre como la expresión de su autorreflexión. Por tanto, el Logos crea el mundo inferior al procesar la grandeza del Padre. El Logos es la expresión de la mente del Padre, así que la creación, en cierto modo, es precisa y hermosa. Y por lo tanto, la creación a veces incluso puede ser atribuida al Padre, aunque el Padre inmaterial no crea el mundo material directamente. La actividad creativa del Padre se procesa a través de la fiente inferior, el Logos o la imagen de Dios. Y así,
Esta teología de logos permitió a los intelectuales cristianos decir que el Padre crea, pero en realidad significa que crea a través del Hijo. El Padre es trascendente. La visión de Marción era tanto similar como diferente. Él estaba de acuerdo en que el Padre era trascendente, pero veía al Creador no solo como distinto del Padre, sino incluso opuesto a las intenciones del Padre para la humanidad. Marción nunca explicó de dónde venía el Creador inferior. Quizás sintió que no era necesario explicarlo. Como estaba enfocado en la salvación, el póntico parece no haberse interesado en cuestiones de alta teología, y tenemos muy poca evidencia de su especulación cosmológica. No parecía odiar la materia, tampoco negaba que el mundo fuera hermoso. Al igual que los teólogos de Logos, Marción atribuía la creación tanto al Padre como a un creador inferior. El creador inferior es quien fabrica este mundo, pero el Padre hace algo diferente. Él tiene su propia creación, su propio mundo, su propio cielo. El Padre sí crea, pero el poder creativo del Dios de Marción es objeto de mucho desacuerdo. Incluso hoy en día, la gente sigue a los heresiólogos al decir que el Dios de Marción no creó nada, a pesar de que los mismos padres de la Iglesia admiten que sí creó los cielos. Y en la Biblia de Marción, leemos en 1 Corintios 8, que hay un solo Dios, el Padre, de quien provienen todas las cosas. El Padre es la fuente de todo, por tanto, si todo proviene de Él, entonces, de alguna manera, en el panorama general, este mundo también tiene su origen en el Padre, aunque Él no sea el creador directo. En la carta de Marción a los laodicenses, que luego se conoció como Efesios, él también se refiere a un misterio que ha estado oculto desde los eones por Dios, quien creó todo. No debemos asumir que el Dios que creó todo es el creador inferior. También puede ser el creador superior. También puede ser el Padre. La lectura es disputada. De hecho, siendo precisos, no tanto la lectura, sino su interpretación. Pero Tertuliano acusa a Marción de quitar una preposición del versículo. Sin embargo, si quitamos la preposición, no cambia el significado. Pero Marción no es el único testigo donde falta la preposición. Es muy común en otros manuscritos. Así que Marción no está manipulando nada. Simplemente es una variante manuscrita que Tertuliano señala y luego culpa a Marción. Luego, Tertuliano continúa e intenta convencernos de lo que Marción debió haber creído, basándose en este versículo y la supuesta preposición faltante. Pero siempre hay que tomar con reservas lo que dice Tertuliano. En mi opinión, Marción pudo haber visto al Dios verdadero como un creador, y creo que esta es una interpretación que confirma Jerónimo. Jerónimo asume que Marción leía la preposición en Laodicenses, y que el Dios de Marción crea el mundo invisible. Los heresiólogos promovían la idea de que el Dios de Marción estaba separado de la creación, como si fuera un ser ajeno. Pero si Dios en realidad creó todo, aunque sea de manera indirecta, entonces tenemos que revisar el dogma heresiológico. La evidencia patrística más temprana dice que el Dios de Marción es creador. Justino Mártir afirma que Marción hace que muchas personas nieguen al Dios creador de este universo y que profesen la existencia de otro, como si fuera superior, por haber creado cosas superiores. El Dios superior también es un creador, pero solo un creador de cosas superiores. Incluso entre académicos, ha habido un intento en la literatura de tratar de modificar esta interpretación para que concuerde con el dogma heresiológico de que Dios no creó nada, pero eso no es investigación académica. El dogma heresiológico no puede invalidar la lectura manuscrita. Según Justino, el Dios de Marción hizo cosas más grandes que el Creador. Propiamente dicho, deberíamos llamar al Señor de Judea una especie de creador inferior y decir que el Padre es un creador superior. El creador inferior hace cosas inferiores. El creador superior hace cosas superiores. Si quedaba duda alguna de que el Dios de Marción crea, Tertuliano la resuelve. A pesar de cierta inconsistencia, el cartaginés concibe al Dios de Marción como un creador. Él se dirige retóricamente a Marción, cito, tu Dios también tiene su propia creación, su propio mundo, su propio cielo. El mundo del Padre es el mundo de las realidades no visibles. Es el mundo en el cielo,
del cual ascendió Cristo. Según Efrén de Níciris, el dios de Marción tiene cielos que han sido creados de la nada. Y Jerónimo, como ya señalé, afirma que para Marción, el bueno es el creador de las cosas invisibles, mientras que el creador inferior hace las cosas visibles. Las invisibles incluirían el ámbito del espíritu o el paraíso, etc. El cielo es el límite o el punto de partida para la creación superior de Dios. Tertuliano bien puede tener razón al decir que el dios de Marción no hizo directamente ni siquiera un garbanzo, porque el garbanzo pertenece a la creación inferior, pero, al mismo tiempo, el poder del dios bueno sostiene y sustenta esta creación inferior. Esto significa que Dios no es en absoluto ajeno a la creación inferior. La creación visible sigue estando bajo el poder de Dios. De lo contrario, Cristo no tendría control sobre el viento y las olas, como vemos en el Evangelio 8:25, y el sol no se habría oscurecido durante su muerte. La creación todavía responde a Cristo, incluso en el Evangelio de Marción. Cristo no era ajeno a la creación, y su Padre tampoco lo era. Marción sostenía una doctrina demiurgista. Simplemente no era un teólogo de logos. Es decir, Marción no enfatizaba que el logos y el Padre estaban trabajando juntos. Parece ser que él no creía que existiera un logos. De todas formas, él no usaba ese lenguaje. Pero, tanto la teología de logos como la teología de Marción son versiones de demiurgia diferida. Ambas son intentos de explicar que hay un Padre, pero que Él no crea directamente este mundo material inferior. La creación de este mundo material inferior se atribuye ya sea al Señor de Judea, a veces llamado Yahvé, o a Logos, a veces llamado Cristo. Ambas versiones de la demiurgia diferida son igualmente válidas. Igualmente posibles y respetables, dentro del ámbito de posibilidad, para cualquier teología platónica intermedia. Cualquiera que estuviera leyendo el Timeo de Platón junto con la Biblia, como muchos de estos pensadores del siglo II lo hacían. En el Timeo, Platón atribuyó la creación u organización del mundo material a un artesano divino, a menudo llamado el demiurgo, que simplemente significa creador. Era un debate filosófico si Platón veía al demiurgo como la deidad suprema, el padre o el bien, o como subordinado a él. El platonista Ápico, por ejemplo, identificaba al demiurgo con el dios supremo, mientras que Numenio, su contemporáneo a mediados del siglo II, los distinguía. Pero lo que no se discutía era que el demiurgo utilizaba subordinados, llamados dioses jóvenes, para crear aspectos del mundo inferior, incluido el cuerpo humano. La idea de la demiurgia diferida como tal era familiar para los platónicos. Ellos creían que, en cuanto a cosas creadas, el Dios Supremo delegaba esa tarea a subordinados. Y vemos esta idea en Filón, quien obviamente no es cristiano, sino un judío del primer siglo. Para mantener al Padre libre de culpa por el mal moral al crear a los seres humanos, estos son creados por agentes que, al parecer, son ángeles o seres angélicos. También puede resultar útil comparar la teología de Logos y la demiurgia marcionita, a la luz de un tercer factor, Numenio, quien no era ni cristiano ni judío, sino platónico. Vivió en Siria y estaba interesado en validar la doctrina platónica, incluso dentro del pensamiento sirio, egipcio y judío. Así, mediante su lectura sintética del Timeo y la República, distingue al creador del Dios primordial, también llamado el bien mismo y el intelecto primordial. Numenio creía en una tríada de tres principios, el Padre y dos aspectos del Creador, uno que contempla al Padre y otro que se divide al volverse hacia la materia. El Dios primordial siembra las semillas de las almas humanas y el Creador las planta. La caída de las almas en este mundo es una tragedia y el objetivo de la vida es escapar de esta existencia física para elevarse por encima de este mundo y contemplar al Padre. Numenio valoraba la teología judía, pero tal vez asumió que los judíos confundieron a su creador inferior, Yahvé, con el intelecto primordial. Él mismo comenta sobre el Timeo de Platón, que Platón sabe que el creador solo es conocido entre la gente, mientras que el intelecto primordial, al que se le llama el ser mismo, es completamente desconocido. Por esa razón dice algo así como, oh seres humanos. El intelecto al que dirigen su atención no es el intelecto primordial. Antes de él hay otro intelecto, superior y más divino.
Este intelecto superior es el Padre. Y esta visión en particular se parece al pensamiento de Kerdo y Marción, en el sentido de que el Padre es desconocido por aquellos que adoran al Creador inferior o a uno de los creadores inferiores. Numenio podía decir que, tanto el Padre como el Demiurgo, eran agentes creativos. Él llamaba al Padre creador del ser, mientras que el creador inferior era el creador del devenir. Ambos son creadores, pero uno es superior y el otro inferior. En este modelo, el Padre y el Demiurgo no comparten un solo acto de creación. Simplemente crean en distintos niveles. El Padre no tiene que moldear la materia como lo hace el Demiurgo. El Demiurgo contempla la belleza del Padre y luego da forma al mundo, para hacerlo lo más bello posible. El Padre es la causa formal de la creación inferior. Es quien da el modelo o el plano, mientras que el creador inferior es la causa eficiente, el que hace el trabajo. La teoría de Numenio es tanto similar como diferente a la de Marción y a la de los teólogos de Logos, como Josquino. Las tres partes ven al Padre como el bien, y tanto Numenio como los marcionitas lo llaman directamente el bien. He argumentado que, probablemente, Marción no llamaría al Creador un segundo Dios o siquiera Dios, así nada más, como lo hace Numenio. Pero creo que sí estaría de acuerdo en que el orden supremo y la totalidad del cosmos provienen del Padre. En la medida en que Numenio concibe al Creador o al Padre como creador de una esencia superior, un nombre invisible del ser, y al Demiurgo como una entidad separada que da forma a la materia, nuestro mundo del devenir, esta posición es bastante cercana a la de Marción. Marción también pudo haber estado de acuerdo con Numenio en que el Padre no se involucra directamente en obras, entendiendo por esto trabajo físico en el mundo físico. En la medida en que Numenio concibe al Creador inferior y al bien, trabajando en conjunto en la creación, su posición se asemeja a la de los teólogos de Logos. Esta interrelación de ideas entre los platónicos medios muestra que, tanto Marción como los teólogos de Logos competían dentro de un mismo mundo de pensamiento platónico, donde las nociones de demiurgia diferida eran muy comunes. Después de siglos de filósofos interpretando el Timeo, las nociones platónicas de demiurgia simplemente estaban en el aire. Marción y sus contemporáneos cristianos podían, de manera efectiva, escoger y seleccionar qué ideas platónicas consideraban más fieles a sus escrituras. Y por supuesto, podían adaptar o modificar aspectos de estas ideas para ajustarlas a sus interpretaciones bíblicas y viceversa. Sobre el tema de la demiurgia diferida, había tanto acuerdo como desacuerdo. Marción y los teólogos de Logos coincidían en que existía un demiurgo diferido. El principal desacuerdo entre ellos se centraba en la identidad y el carácter de ese demiurgo. Para Marción, el demiurgo es el Señor de Judea, quien no coopera conscientemente con el Padre. Pero para los teólogos de Logos, el Logos es la expresión de la mente del Padre. Por tanto, esta discusión plantea la pregunta: ¿el Cristo de Marción crea? Tertuliano da a entender que el texto de Colosenses de Marción no incluía el capítulo 1, versículo 16, donde leemos que en Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, cosas visibles e invisibles. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y en Colosenses 1:17 tampoco se atestigua la frase de que en Cristo todas las cosas subsisten. Ahora bien, puede haber algunas implicaciones demiúrgicas cuando se trata del versículo 19, que en Cristo habita toda la plenitud o la totalidad. Pero si Cristo contiene la creación, no necesariamente es el creador de ella. La plenitud podría referirse al mundo divino superior. Tertuliano informa que el texto de Marción se refería al Padre. ¿De quién son todas las cosas? Pero la segunda mitad del versículo no se menciona, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. La colección de Marción no incluía hebreos, así que no se habría sentido obligado a aceptar que Dios hizo el mundo por medio del Hijo. Si además, Marción consideraba que el Evangelio según Juan era una corrupción, entonces puede que también considerara que la identificación de Jesús con el Logos era una corrupción. Y si Jesús no es el Logos, no hay necesidad de identificarlo con el ser por medio del cual todas las cosas llegan a existir. Así que Cristo no sería un creador, por lo menos, no necesariamente. Es cierto que el Cristo de Marción podía detener el viento y las olas con una palabra,
que podía sanar leprosos y devolver la vista a los ciegos, y que el sol aún se oscurece en su muerte. La creación sigue respondiendo a Cristo, así que podríamos llamar al Cristo de Marción, el Señor, Señor de la creación. Las escrituras de Marción también afirman que los creyentes son producto de Cristo, creados en Cristo. Pero el producto aquí no es el cuerpo mortal de los creyentes, sino los creyentes como nuevas creaciones que realizan buenas obras. Los creyentes son creados en Cristo. Hasta podríamos entenderlo como por medio de Cristo. Es un dativo de agente, o tal vez a través de las manos de Cristo. Nuevamente, lo que se tiene en mente aquí es la nueva creación, no la creación material. Por tanto, no queda claro que para Marción, Cristo cree el mundo inferior o material. Tampoco está claro que Él fuese el instrumento de la creación. Y tampoco está claro que Marción haya eliminado ese material. Puede que simplemente nunca haya estado ahí desde el principio. Por tanto, no podemos afirmarlo. No tenemos evidencia de que Él sea un editor teológico. Tengo la impresión general de que Cristo está tratando de redimirnos del mundo y que Él no es responsable del mundo. Esta es una idea común en el cristianismo primitivo. No es necesariamente algo exclusivo de Marción. Cristo es el vencedor que conquista al Creador y nos redime para que vivamos en planos superiores, no en estos cuerpos físicos inferiores. No podemos asumir que la creación de la materia sea algo absolutamente bueno, o que representa nuestro mejor estado posible. El Creador inferior nos hace, pero nos pone dentro de cuerpos que están destinados a enfermarse y morir. Repito, la vida es buena, nadie lo niega, pero no es el mejor tipo de vida estar en esta plataforma, que inevitablemente debe morir. Si realmente tenemos almas eternas, entonces, nuestras almas eternas deberían corresponder a una plataforma eterna, así como un software eterno debería estar en un hardware eterno. No nos gusta este desajuste de tener hardware eterno, pero no software eterno, o al revés. Tertuliano podría argumentar que el que estableció el orden de la disolución, este orden de cuerpos que mueren, es el mismo que estableció el orden de la resurrección. Pero para Marción, estos órdenes eran diferentes. El ser que creó el problema, el encarcelamiento en la carne, no es el mismo que trajo la solución, la libertad de la carne. El verdadero hogar de la humanidad, como dice Pablo, no es esta tienda del cuerpo mortal. Es un edificio construido en el cielo. Y este es un versículo de 2 de Corintios 5:2, atestiguado en Marción. Solo evitando este mejor hogar, este eterno hogar, lo mortal será absorbido por la vida. El deseo de Pablo era dejar el cuerpo mortal para estar en casa con el Señor. Él no odiaba el cuerpo más que Marción, pero reconocía la inferioridad de la plataforma mortal y su problema, que nos bloquea del verdadero conocimiento y comunión con Dios. Cristo no nos habría salvado del cuerpo mortal si Él lo hubiera creado. Es decir, es posible, pero no muy probable. Más bien, Cristo se opuso al Creador que hizo el cuerpo mortal. Si Cristo fuera el Creador inferior, sería un hacedor de lo que es inferior, y Él mismo sería una especie de ser inferior. Cristo sería como uno de los dioses jóvenes o los dioses nacidos en el pensamiento platónico. Un subordinado asignado a organizar criaturas menos perfectas. Si eso es lo que realmente implicaba la teología de Logos, entonces, Marción hizo bien en rechazarla. Cristo no es un ángel. No es un auxiliar filónico, que se involucra en los defectos morales de la humanidad. Más adelante, los primeros católicos tienen que corregir esto y decir que Cristo, el Logos, es igual al Padre para superar estos problemas, pero eso viene después. No es una falla en el sistema de Marción que el Redentor de los humanos no sea el creador de sus cuerpos mortales. Se podría argumentar que eso le da coherencia a su sistema. ¿Por qué un Redentor redimiría a los humanos de su propia creación? ¿Para hacer una nueva creación? En efecto, eso sería admitir que había un defecto en la creación anterior. Al mismo tiempo, sería erróneo pensar que Marción separó la creación de la salvación. Ese no era su objetivo, y eso no fue lo que pasó. Primero que nada, las doctrinas cristianas sobre la creación y la salvación ni siquiera estaban completamente formadas en la época de Marción. Estaban en proceso de ser inventadas.
Y en segundo lugar, Marción reconocía el poder creativo del Dios verdadero y vinculaba esta creación superior con el acto salvador de Cristo. La creación asociada con Cristo corresponde a la creación superior de su Padre. Ser creado en Cristo es, en efecto, ser salvado por Él, salvado de la creación inferior para la creación superior, de la contaminación de la carne y la sangre, hacia la existencia en el cielo, que es permanente. Probablemente, había cierta correspondencia entre la creación superior y lo que es redimido. Las escrituras de Marción hablaban de un elemento invisible e inmortal que ayuda a conformar a la humanidad redimida. Se le llama el espíritu y a menudo es ambiguo en Pablo si el espíritu o pneuma se refiere a una entidad divina en el creyente, el Espíritu Santo o al propio espíritu del creyente. La ambigüedad se resuelve un poco si imaginamos que el pneuma divino externo se integra o se une con el espíritu humano. El espíritu es lo que corresponde a la creación superior y es lo que se salva de la creación inferior. Si preguntamos cuál es la esencia de la humanidad que es redimida, Marción bien podría responder, el espíritu. ¿Pero en verdad lo hizo? Las fuentes no son claras. Tertuliano asume que para Marción, el alma es creada por el creador inferior, pero casi no dice nada sobre la doctrina del espíritu de Marción. Más tarde, los marcionitas aclaran la enseñanza de su maestro. Para Apeles, las almas preexistentes, evidentemente hechas por el verdadero Dios, son seducidas por el Creador, para que entren en carne pecaminosa. Lucano, otro marcionita temprano, propone tres componentes humanos básicos: la carne hecha por el Creador inferior, el alma también hecha por el Creador, y la mente o nous, proveniente del Dios bueno, el Creador superior. Esta humanidad tripartita es paulina. Lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5:23. En la resurrección, tanto el cuerpo como el alma se disuelven. Solo nuestra mente, nuestro aspecto más profundo, el verdadero yo, asciende puro y libre al cielo. Así, la creación superior corresponde con lo que es salvado. Cristo, Hijo del Creador superior, salva a la verdadera humanidad. No a la carne, ni siquiera necesariamente el alma, sino el espíritu o la mente. La esencia superior de la humanidad corresponde a la creación superior, y esta esencia es el objeto de la salvación. Cristo no hizo la creación inferior. Después de todo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Él salvó a la humanidad para la creación superior. Su acto de salvación podría describirse como un acto de nueva creación. Concluyo que Marción no era un teólogo de logos. Es decir, el Cristo de Marción probablemente no era un creador ni organizador de la materia. Y no era el medio por el cual este mundo material llegó a existir. Por supuesto, el Cristo de Marción seguía siendo un ser divino, pero uno puede ser divino sin ser el creador u organizador de la materia, lo cual es un trabajo bastante mediocre. De hecho, la pureza y la justicia de Cristo se conservan mejor sin que Él organice el mundo material. Y al final, muchos problemas de la teodicea pueden resolverse culpando a un creador inferior por los males de este mundo, que de hecho se caracteriza por una decadencia implacable, tanto moral como física, así como por la muerte final. Mi esbozo preliminar del contexto intelectual platónico indica que ni los teólogos de Logos ni Marción habrían admitido separar al creador inferior del Padre o degradar al demiurgo. En sus mentes ya existía, desde toda la eternidad, una distinción entre el Padre trascendente y el hacedor de este mundo material. Así, al describir a un creador subordinado, ya fuera el Señor de Judea o Cristo, desde su propia perspectiva, estaban describiendo hechos ontológicos, no introduciendo nuevas teorías. Desde sus propios marcos platonizantes, veían sus respectivas versiones de la demiurgia diferida, como basadas en textos bíblicos. De hecho, en cuanto a la estructura de la demiurgia, los teólogos de Logos y Marción estaban perfectamente alineados con las tendencias de la teología del platonismo medio. Por supuesto, Marción se apartó radicalmente del carácter malvado del demiurgo, tanto de los primeros católicos como de los platonistas. Y la razón exacta por la que lo hizo solo se revela en sus antítesis.